artes. Veo, escucho, siento y opino. Damos la bienvenida a esta sesión Aprende en Casa, en donde sus profesoras y profesores estamos acompañándolos en este modelo a distancia. Soy Alberto y estaré con ustedes el día de hoy. Soy la maestra Deni y nos da mucho gusto que nos acompañen en su sesión de artes. Les recordamos que los profesores, además de guiarlos, en la adquisición de nuevos contenidos de aprendizaje esperamos favorecer el desarrollo de su imaginación y creatividad, por medio de actividades en donde exploren, reflexionen, se expresen libremente y, por supuesto, también se diviertan. El título de la sesión de hoy es Veo, escucho, siento y opino, en los que les invitamos a observar, escuchar y reflexionar obras o manifestaciones artísticas a partir de algunos de los elementos que las componen y a emitir una opinión de ellas. ¿Qué elementos suelen considerarse para emitir una opinión sobre una canción, película, obra dancística, teatral, en un museo o galería, etcétera? Les sugerimos que participen en las actividades a la par que las vamos realizando y junto con nosotros desarrollen cada uno de los momentos de los ejercicios. Recuerden tener a la mano su libreta, lápiz o bolígrafo para hacer cualquier anotación que deseen sobre la experiencia vivida en la actividad. El día de hoy realizaremos un escudo. Para ello necesitaremos cartón, ya sea una caja vacía, la portada de un cuaderno que ya no ocupen o cualquier hoja firme. Para decorarla, además de los colores con los que ya cuentan, preparen diversos materiales como plumas, listones, hilos o cordones, tijeras, marcadores, algunos elementos naturales que encuentren a su paso, como hojas secas de árbol, piedritas, ramas, semillas o alguna pieza natural que se les haga interesante. Bien, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece pensar en el tema de la sesión de hoy? Ver, sentir, escuchar, para después opinar. Cuando visitamos una galería de arte, un museo, presenciamos una obra teatral o una manifestación dancística o musical, ¿qué es lo primero que hacemos? Así es, disfrutar ese tiempo que estamos en contacto y en comunicación con la obra. Sin embargo, estoy seguro que, como yo, al finalizar la experiencia, suelen compartir su parecer sobre lo apreciado y posiblemente se pregunten, ¿qué quiso decir el artista con su obra? ¿Por qué tomó un tema en particular para desarrollar su obra o utilizó alguna técnica? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo, con mis gustos, con mis intereses, con mi contexto, con mi vida? Claro, en ocasiones se puede pensar que la apreciación del arte es una tarea muy compleja, que requiere seriedad o rigidez. ¿Pero qué creen? El día de hoy les daremos algunas herramientas que les ayudarán a hacerlo de una forma más dinámica y divertida. La interpretación de una obra artística es personal y subjetiva, en donde intervienen diversos factores. Por ejemplo, los gustos e intereses personales en relación con la disciplina artística, el contexto de la obra en relación con el actual, entre otros. Es más, en ocasiones podríamos hacer juicios de valor dejándonos llevar por los sentimientos presentes sin tener esto relación con la obra. ¿Cuándo es el momento para hacer un juicio crítico sobre alguna pieza artística? Lo primero que les sugerimos es apreciar la obra artística, ya sea visual, escénica, literaria. Dejémonos llevar, conectar con ella, observémosla, escuchémosla, sintámosla, disfrutémosla y dialoguemos con la obra. Es decir, dejen que los elementos que se perciben en ella trasciendan los sentidos. Con este encuentro podremos generar diversas relaciones y reflexiones y darnos cuenta del conjunto de imágenes y sensaciones
con significados propios, lo que nos permitirá generar una opinión de ella. Pero, ¿a qué se refiere la opinión y crítica hacia una obra? Antes hay que dejar claro, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. La libertad de expresión es un derecho humano. Sin embargo, para dar una opinión artística y de mayor profundidad, después de dialogar con la obra, les invitamos a que se den un tiempo para reflexionar sobre lo observado, escuchado y percibido en ella. Y al respecto, les sugerimos distinguir los elementos que componen dicha obra. Por ejemplo, ¿cuáles son las formas, líneas, trazos, texturas de la obra? ¿Cómo son las intensidades o ritmos de los sonidos? ¿Cómo fueron los movimientos corporales y los desplazamientos de los artistas escénicos que ejecutaron en el escenario? Algunos otros aspectos de las artes que debemos distinguir son los materiales y las técnicas, pues son los medios de expresión y el lenguaje que elige el artista a través del cual se comunica. Por ejemplo, en la pintura no es lo mismo crear una acuarela que un óleo, o en la escultura modelar una pieza de barro que fundir una de hierro. Y esta conjunción entre materiales, el manejo de la técnica, el talento del artista y la sensibilidad propia son fundamentales para la creación de toda obra artística. Todo esto hace especialmente importante cuando varios materiales son mezclados en una misma obra, pues entonces se produce un juego de texturas, ya sean visuales o auditivas, de procesos de elaboración que enriquecen el lenguaje del artista. Por otro lado, los colores tienen un lenguaje propio. Muchas veces está vinculado a ciertos significados que la sociedad le atribuye. En una obra artística muchas veces interviene más de un color generando armonías cromáticas o todo lo contrario. De igual manera, las formas son los elementos básicos con los que el artista crea su obra, mientras algunos optan por una abstracción en la que juegan con figuras geométricas, ya sea con una obra pictórica o con el cuerpo humano. Otros recurren a imágenes figurativas con elementos perfectamente reconocibles. Algunos otros, por ejemplo, utilizan formas en las que predomina una línea curva. Tal es el caso de la danza. Otro punto importante a observar son los vínculos con otros artistas. Las influencias que tienen de ellos pueden ser más o menos conscientes en un creador, y es posible que podamos establecer relaciones que van más allá de la realidad. Sin embargo, independientemente de la existencia de una influencia a la hora de crear, puede ser importante establecer estos vínculos para enriquecer su experiencia y disfrutar más de la observación de la obra. En México contamos con una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. ¿Qué les parece si vamos a observarlas? Pongan mucha atención, ya que más adelante podremos usar estos conocimientos. La UNESCO define como cultura al medio de transmisión de conocimiento, pero también el producto resultante de ese conocimiento, tanto pasado como presente. Mediante la cultura, las sociedades y las naciones reconocen el valor de su patrimonio natural y construido, y las comunidades expresan la importancia de sus usos, representaciones técnicas y conocimientos para afianzar su sentimiento de identidad y continuidad. La UNESCO define la diversidad cultural como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y las sociedades que, al manifestarse, transmiten y preservan el patrimonio cultural de la humanidad. Estas formas son la pluralidad histórica de los grupos étnicos, las lenguas, las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, el arte y la artesanía, entre otras actividades que expresan los grupos sociales. Reconozcamos la manera particular que cada grupo y sociedad tienen de ver y percibir el mundo, así como su manera específica de solucionar problemas, de asignar valores, cualidades y roles, los cuales generan una identidad cultural única que debe ser respetada. Como vimos, el patrimonio cultural de México es muy vasto en expresiones y manifestaciones artísticas y culturales. Les invitamos a reflexionar sobre algunas de ellas a la mano de nuestras raíces que orgullosamente tenemos a nuestro alcance.
Estamos en vísperas de una de las celebraciones más populares en nuestro país. ¿Saben de cuál hablo? Claro, el Día de Muertos, que ha sido inspiración de películas, canciones, bailes o pinturas. Esa celebración se ha llevado a cabo a lo largo y ancho de la República. Cada uno de los estados imprime su propia interpretación de la muerte, el recuerdo y la trascendencia del ser. Observemos el siguiente video y tomen nota de los elementos que identifiquen alrededor de esta festividad. Una de las fiestas más representativas de todo el territorio mexicano es el Día de Muertos, un ritual lleno de colores, sabores, olores y sentimientos. Esta tradición data de tiempos antiguos y con manifestaciones culturales por todo el mundo. En México, la relación con la muerte se ha convertido en parte importante del imaginario cultural. Las flores de cempasúchil, las calaveritas, el papel picado, la ofrenda, las danzas, los sones, el copal, los tamales, son dispuestos en un espacio y en un tiempo preciso. Podemos reconocer fácilmente estos elementos en todo el país, pero México es un territorio vasto y diverso. Existe una gran cantidad de pueblos, culturas, tradiciones y lenguas, y cada región tiene sus propios elementos culturales para celebrar y recordar a sus seres queridos. Música, danza, elementos visuales e incluso escénicos se ponen en juego para dar vida al ritual. En la región huasteca, por ejemplo, celebran el Xantolo, en donde los habitantes de las comunidades se disfrazan para bailar y festejar con el pueblo. Preparan sus máscaras de madera y tela, sus botas y sombreros, ensayan las coreografías con los músicos desde meses antes para disfrutar la fiesta. Pero la cultura no es estática, por el contrario, está siempre en movimiento, mezclándose, transformándose y adaptándose a las necesidades y creencias de las sociedades. Como el megadesfile de la Ciudad de México, que tiene pocos años de llevarse a cabo a partir de la película Spectre, de Sam Mendes, y que ahora se continúa como extensión de la representación que conmemora el festejo. Los cementerios se adornan, se llenan de flores de todos los colores. Los pétalos naranjas se alumbran a la luz tenue de las velas. El copal y el aroma de la comida llenan el ambiente y abren el apetito. La taza de chocolate caliente regresa la sensación a las manos frías. Los músicos del fondo sonorizan los susurros de la señora, que cuentan las últimas noticias a su difunto. ¿Pudiste imaginarlo? Todos y cada uno de estos elementos, por mínimos que sean, nos regalan una experiencia sensible, se insertan en nuestra memoria y nos conectan con nuestro entorno. Cada obra de arte o manifestación artística o cultural cuenta con la complicidad de quien la presencia. Los elementos, colores, ritmos, texturas, técnicas, símbolos, contextos son reconocidos y cobran sentido en la mirada o escucha del espectador, que les da un significado personal. ¿Lograron observar las imágenes, los colores, las formas, los elementos que estaban presentes en los altares? Dependiendo del lugar, estos pueden variar, pero el juego de luces y sombras que se observan, lo mítico de los elementos, la alegoría de los objetos y vestimentas, es lo que hace de esta celebración un tema vasto para otros artistas. Un ejemplo de ello es el artista Saturnino Herrán, con su obra llamada La Ofrenda, elaborada en 1923. En ella podemos observar varios elementos que dan identidad nacional. De manera simbólica están representadas 3 etapas de la vida. El niño cargado en la espalda de la mujer, a su lado derecho una niña. En el medio del cuadro, la mujer de edad adulta. Y por último, el hombre mayor, que carga el puntal. Todo esto en un ambiente lleno de color del cempasúchil, flor representativa de esta temporada. ¿Qué les pareció la temática de Saturnino Herrán, la que le imprimió a la obra? ¿Pudieron observar o sentir la expresividad de sus personajes? ¿Qué elementos identifican?
¿Qué podrían opinar en torno a las relaciones que pudieran hacer sobre qué percibieron en la obra, los elementos que distinguen en ella y lo que saben sobre esta manifestación artística y cultural? En el mismo orden de ideas, hablemos de la canción de La Llorona, que proviene de una región del Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca. Se ha interpretado en diversas versiones y lenguas como el zapoteco, el náhuatl y el castellano. Se dice que fue escrita en 1850, pero fue hasta la Revolución Mexicana que tuvo un mayor auge. Esta pieza hace referencia a la leyenda del mismo nombre. ¿Conocen la leyenda de La Llorona? ¿Se dan cuenta cómo ver, escuchar y sentir nos pueden abrir paso hacia opinar? Sigamos desmenuzando obras y con ello reflexionar y generar una opinión. ¿Y cómo no hacerlo con una de las figuras más representativas de nuestra cultura? La Catrina, de José Guadalupe Posada. Vamos a ver sus elementos y características. Observemos la figura que está relacionada con la muerte, pero no se llamaba así en su origen. Posada la nombró la calavera garbancera y fue creada como una burla hacia la burguesía que predominaba en el país, ya que en ese momento se hacían de menos los orígenes mexicanos para preferir la cultura europea. Pero entonces, ¿en qué momento se relaciona con la muerte? Fue hasta que Diego Rivera la utilizó en uno de sus murales más importantes, dándole así un nuevo significado a esta alegoría. Así que después de ver, escuchar y sentir, llega el turno de emitir tu opinión. Ahora anoten una reflexión en su libreta. Por ejemplo, al pensar... Si han participado en alguna celebración artística o cultural, ya sea como ejecutante, como espectadora o espectador, ¿qué podrían compartirnos sobre esas experiencias? Es hora de realizar nuestro escudo. Así que pueden traer sus materiales y si no cuentan con ellos, en este momento pueden realizar este ejercicio posteriormente. Esta actividad está inspirada en el escudo Chimali. ¿Sabían que en la época prehispánica este escudo era un símbolo de valor y el rango de los combatientes? Y solo existen 4 en el mundo. Uno de ellos pertenecía a Moctezuma. En él se mostraban una secuencia de elementos decorativos que tenían un uso de carácter militar u ornamental. Les proponemos que sus escudos den respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus raíces? Por ejemplo, ¿qué representan? ¿De dónde son ustedes originarios? ¿De qué comunidad? ¿Cuáles son sus costumbres y tradiciones? ¿Su familia? 2. ¿Cuál es su identidad personal? Por ejemplo, ¿cuáles son mis gustos, intereses, etcétera? 3. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus proyecciones hacia el futuro? Todas sus respuestas, plásmenlas en su escudo con diversas formas, colores, texturas, símbolos. Llénenlas del corazón del artista que vive en ustedes y de su imaginación y creatividad. Para la elaboración de su escudo, pueden utilizar cualquier material que sirva para lo que quieren expresar. Por ejemplo, pueden decorarlo con estambres, plumas, hojas de plantas, hojas de papel, diversos materiales que tengan a la mano en su casa. Ahora, acompáñenos a observar el abanico de escudos que realizaron algunas de sus compañeras y compañeros de tercero de secundaria. Hola, mi nombre es Jesús Alberto Montes Ortiz. El escudo que realicé lo hice con materiales reciclados y algunas las imprimí. En mi escudo represento mis raíces porteñas, por eso lo represento con el mar y la playa de Veracruz. El traje típico de algunos lugares como el Baluarte de Santiago, muralla histórica, vestigio de lo que algún día fue una gran muralla que rodeaba todo el puerto de Veracruz y ahora está en el centro, así como el fuerte de San Juan de Ulúa, la prisión más temida por algunos ilustres como Benito Juárez, Chucho el Roto, por mencionar algunos. También coloqué antifaces que utilizamos en nuestro carnaval, el más alegre del mundo, y por todos sus colores, por eso mi fondo de mi escudo es colorido. Nuestra comida tradicional es el pescado y mariscos, como el pescado a la veracruzana, paella y vuelve a la vida.
en el centro represento mi identidad, ya que me gusta ser amistoso, me gusta hacer los deportes extremos, jugar fútbol, básquetbol, me gusta andar en patines y me gusta escuchar música. Y en la parte superior puse lo que me gustaría ser, como ser doctor, actor, futbolista profesional, viajar por todo el mundo y tal vez lanzarme de un paracaídas. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Kedro Alvarado. Soy estudiante de secundaria en la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac. Tláhuac fue fundada en 1222 después de Cristo, cerca del centro del antiguo lago de Xochimilco, y sus primeros pobladores fueron los chichimecas. Paso del tiempo se construyeron monumentos históricos. Uno de ellos fue la Puerta de Tlaltenco, San Francisco Tlaltenco, construida en 1921. A la llegada de los españoles, Cortés pasó por este pueblo el 7 de noviembre de 1519. En la Ciudad de México se acostumbra a hacer un camino de pétalos de la flor de cempasúchil, ya que se cree que este camino guía a nuestros seres queridos que han fallecido a su lugar de destino. La flor de cempasúchil se encuentra principalmente en los estados de Tlaxcala, México, Puebla y Oaxaca. El mariachi es la combinación de tres influencias musicales, la de los pueblos indígenas, la europea y la africana. Esta combinación de sonidos dio origen al mariachi en Cocula, Jalisco. Espero que hayan disfrutado este contexto histórico. Los invito a conocer más sobre la cultura de nuestro país, ya que contamos con una gran riqueza cultural. Buenos días, yo me llamo Mauricio López Martínez, soy de San Antonio en Rayaco. Quiero presentarles una camisa que es muy importante para mí porque me la regaló mi padrino en el día de mi cumpleaños. Quiero presentarles ahora un tiliche que es parte de los lamecus, que es muy importante para mí, que lo hemos ocupado. Mis máscaras que van junto con el tiliche y que se ocupan en la fiesta patronal y en... ¿Qué les parecieron? ¿Observaron los objetos que ocuparon los alumnos? Objetos que nos muestran las raíces de nuestro México y podemos adecuarlo a nuestras creaciones de la sesión de hoy. El crítico e historiador teatral Jorge Dubati afirma que la mejor crítica es aquella que es divertida, amorosa y refleja un espíritu inteligente y sensible. Así que les invitamos a poner en práctica esos principios siempre que compartan alguna opinión. Bueno, mi nombre es Alondra y mi crítica es que me gusta cómo en los tres escudos tiene a que representen lugares de donde viven, como por ejemplo con mi compañero Jesús, que representa el mar de Veracruz. Al igual sigo con mi compañero Jesús de que me gusta cómo representa o representó cómo se vería él a un futuro, como cuando dijo que quería ser futbolista o viajar por todo el mundo. Con mi compañera Jebba me gusta que dio una pequeña descripción de cómo se fundó Tláhuac, y también lo que me gusta es de que no hizo su escudo en una cartulina, sino lo hizo en una maqueta. Entonces eso es bastante elaborado. Y con mi compañero Mauricio me gustó que en vez de hacer una maqueta o hacer una cartulina, hizo su escudo de una vestimenta. Entonces me gustó porque es algo que él ya tenía en su casa y no tuvo necesidad de salir o elaborarla. ¿Qué tal? Mi nombre es Melissa y hoy les daré mi opinión acerca de la presentación y el gran trabajo que realizaron mis compañeros. Para mí fue excelente, ya que a pesar de no habernos dado una explicación tan extensa, nos dieron la información necesaria para poder conocer más acerca de sus costumbres, raíces, culturas, entre otras cosas más. Para mí fue muy interesante y en mi punto de vista deberíamos de acercarnos más y conocer acerca de los contextos históricos. Agradecemos su atención y recuerden que el arte se vive, se siente, se interpreta y se expresa. No hay límite para la imaginación. Soy la maestra Deni.
Y yo soy el maestro Alberto. Y ha sido un verdadero gusto estar con todos ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir acrecentando el poder de nuestra imaginación y nuestra creatividad. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.